Hola, che, brother, chamo, pana, vale, amigo cuate, soy Azabache desde Buenos Aires, Argentina. Ningún gobierno del mundo puede continuar indiferente ante todas las evidencias presentadas en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen tirano venezolano contra nuestra sociedad civil. Los informes de Almagro, Bachelet, Human Rights Watch incluyen de 6.000 a 9.000 ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzoso, más de 400 presos políticos, tortura sistemática a varones y mujeres desde 13 años hasta ciudadanos de la tercera edad. Son hechos perfectamente documentados de al menos 7 crímenes de lesa humanidad. Ningún gobierno puede mantenerse indiferente ni neutral. Hacerlo podría convertirlos en cómplices por acción u omisión. Esta vez conectamos con Tamara Sujú, abogado penalista, especialista en derechos humanos, directora de Khashla Institute, quien lleva adelante las denuncias por crímenes de lesa humanidad en Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Síguela en sus redes sociales como Tamara-Sujú. Te invito a colaborar para generar estos contenidos y continuar difundiendo e integrando a nuestra comunidad en donde quiera que se encuentre. Puedes hacerlo a través de PayPal y Mercado Pago. Toda la información en la descripción del video. Recuerda que puedes ver la primera parte de esta entrevista en Plomovisión, 24 horas de opinión, y la segunda parte, como siempre, en @SabacheOnline. Suscríbete al canal Plomovisión, 24 horas de opinión, y activa las notificaciones. Sígueme en las redes sociales como @SabacheOnline. Y bueno, ya entramos en conexión con una guerrera de luz, porque para mí lo es Tamara Sujú. Gracias, mi amor, por este tiempo que nos brindas, porque yo sé que tu agenda está muy ocupada, así que te agradezco muchísimo, Tamara. Y vamos a comenzar hablando de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo está situado Venezuela hoy con respecto a eso? Bueno, en este momento yo creo que la pandemia ha sido un gran aliado del criminal Maduro, ¿no? Es decir, la pandemia ha sido aliado de los dictadores de las Américas, no solamente Venezuela, sino tenemos, por ejemplo, a Nicaragua y a Cuba, ¿no? Que son el ejemplo de las 3 dictaduras, aunque yo siempre digo 2 dictaduras y una narcotiranía, ¿no? Porque son distintos, ¿no? Y la pandemia ha sido aliado porque ellos han, a través del control que les da meter a la gente en sus casas o encerrarlos o cerrar las fronteras y la poca comunicación incluso que puede haber el flujo de la comunicación, ha provocado que la represión sistemática contra la gente se acentúe, crezca. Y, por ejemplo, en el caso de Venezuela, lamentablemente, pues el encarcelamiento, la persecución, la represión, el encierro de los presos políticos desde el mes de marzo, de los cuales pasaron 3, 4 meses sin que sus familiares supieran absolutamente nada de ellos, ni siquiera de cómo estaban, en qué situación estaban, ha sido trágico, ¿no? En el caso también de Venezuela, la persecución contra los periodistas que informan, que se han atrevido a informar en el caso por ejemplo, protestas en la calle por falta de luz, agua, a pesar de la pandemia, por falta de los servicios básicos de medicina, periodistas que han ido presos por informar sobre colas de gasolina, por ejemplo, ¿no? Médicos que han denunciado la situación precaria en la que se encuentran los hospitales que no tienen insumos, ellos para protegerse ellos, que han ido también detenidos, que han ido presos por eso. Defensores de derechos humanos, en el caso de uno de los defensores que apoya siempre al instituto, fue detenido, incluso fue torturado por acompañar a víctimas de enfermos de cáncer, por ejemplo, o enfermos de diálisis que estaban exigiendo una protesta pacífica que les dieran insumos, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo es que esto del COVID-19 ha ayudado a la desmovilización de la calle, al peligro que puede correr por la excusa de la pandemia, de que tú salgas a protestar por comida o por lo más básico y te lleven preso, te lleven detenido, y todo el mundo, por supuesto, teme las cárceles venezolanas, ¿no? Todo el mundo sabe lo que ocurre con las cárceles venezolanas. Y yo quiero detenerme ahí porque parece que a la comunidad internacional o a algunos países
que se tildan defensores de los derechos humanos, no sé si saben lo que ocurre en las cárceles venezolanas, Tami. Yo quiero que les cuentes a ellos qué pasa en las cárceles venezolanas. Mira, las cárceles venezolanas, yo por lo menos te puedo describir, no solamente las cárceles comunes, donde hay presos comunes que sabemos que se mueren de tuberculosis, se mueren de desnutrición, se mueren de enfermedades porque son cárceles desatendidas, y las cárceles donde se encuentran los más de 400 presos políticos venezolanos, donde hay militares, civiles, indígenas detenidos por protestar, manifestar, por pensar distinto, acusados de delitos o crímenes políticos, son terribles, ¿no? Están las cárceles de las dos organismos de inteligencia, que son el DGCIN, la División de Contrainteligencia Militar, y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, que es el SEBIN, y en estas cárceles, distribuidas, por ejemplo, en Caracas, en el Helicoide, en la Plaza Venezuela y en Boleíta, donde está la del DGCIN, están la mayoría de los presos políticos del país. En alguna manera hacinados, en otra manera, pues se encuentran, por ejemplo, en 3 sótanos, para que la gente lo sepa, enterrados en 3 sótanos bajo tierra, en el DGCIN de Boleíta, donde tienen en los 2 últimos pisos las salas de tortura que han sido enunciadas por todos los organismos regionales e incluso universales, porque la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos habló de estas cárceles y denunció torturas y desaparición forzada temporal de los presos políticos en estas cárceles, ¿no? En estas celdas, a las que llaman, por ejemplo, la Casa de los Sueños, en burla de los presos políticos, incluso utilizando unas puertas a las que llaman puertas Bachelet, porque son puertas de acero que tienen apenas una abertura para introducir el plato de comida, ¿no? Pasan los presos políticos las 24 horas del día. Son celdas 2x2 muy pequeñitas que tienen la luz blanca prendida las 24 horas del día, donde conviven en ese espacio tan pequeño 3 personas detenidas, generalmente un militar, un indígena y un civil, con ¿cómo que se dice? Un hueco séptico en el medio. Imagínate los olores a 3 pisos bajo tierra, ¿no? Sin ventilación natural, sin luz natural, y conviven las 24 horas del día sin que puedan salir ni siquiera ejercitarse, no les permiten libros de lectura, no les permiten ningún tipo de periódico o que les diga qué está sucediendo en el mundo. Están totalmente aislados, ¿no? Han permanecido mucho tiempo incomunicados, y estas personas, azabache, así como muchos de los detenidos que están en el SEBIN, vienen de ser torturados en sus primeros días o meses, torturados físicamente, porque la tortura se prolonga en torturas psicológicas, en torturas blancas durante todo el encarcelamiento. Y estos presos han sido torturados en las celdas de tortura de los otros sótanos, que son el cuartico negro, el ascensor, como los llaman, ¿no? Incluso la cava. Hay una cava en el DGCIN, una cava de guardar alimentos refrigerados, que ha sido utilizada para encerrar a estos presos políticos, a varios de los presos políticos, causar congelamiento, y dentro de la cava les han aplicado shock eléctrico, los han golpeado, han producido que se desmayen, etcétera, ¿no? Este es el panorama que hay en la División de Contrainteligencia Militar, el cuerpo actualmente que se lleva todos las loas como torturador, como cuerpo torturador. Y luego está el SEBIN, donde están muchos otros presos políticos en las mismas circunstancias, quizás de torturas psicológicas o torturas blancas, ¿no? Que son aquellas que no dejan huella, que es el maltrato, que es la vejación, que es el trato cruel, inhumano y degradante. Imagínate, por ejemplo, que en ambos cuerpos se aplica la tortura de tirarles la comida en el piso cuando han estado atados de manos y pies, para hacerlos comer como perros, que coman la comida en el piso,
o se las echan en caliente en las piernas para que ellos tengan que comérselas y se les va diluyendo hasta el piso y ellas tienen que comérsela como sea, ¿no? Torturas blancas de maltrato constante psicológico, por ejemplo, a su familia, el terror que tienen los cuerpos de seguridad hacia la familia de los detenidos por motivos políticos, donde intimidan a las esposas, a las madres, a los hijos, incluso las amenazan. Si salen a decir, a exigir o a denunciar cualquier cosa que esté pasando, ¿no? Entonces, hay casos de esposas que han sido perseguidas, hay casos de esposas a las que le dicen que saben dónde estudian los niñitos, a los que, o sea, le tienen un seguimiento total, ¿no? Entonces, más bien demasiado valientes son ellas en denunciar lo que les pasa a sus esposos, lo que les pasa a los detenidos, porque no nos olvidemos que no hay un Estado de Derecho que te garantiza a ti lo mínimo que es la vida y la integridad física, pues tú estás en manos de un Estado criminal, en manos de un Estado donde no hay justicia y donde no hay seguridad. Por lo tanto, pues la familia de los presos políticos hay que quitarse el sombrero cuando son capaces de denunciar lo que les está pasando, sabiendo que les puede ocurrir cualquier cosa. Wow, me eriza la piel también. Mira, ¿qué rango de edad tienen las víctimas venezolanas hoy? Mira, los rangos de edades de los torturados de este año, por ejemplo, yo tengo denuncias de tortura de jóvenes de 14 años que fueron detenidos en manifestaciones a principios de año y fueron maltratados y torturados. De los presos políticos hay jóvenes, hay personas de la tercera edad, ¿no? Y hay mujeres y hay hombres también. Pero en el ámbito de las torturas varían desde los 14, 13, 14 años hasta la tercera, o sea, hasta personas de las... Yo tengo una denuncia de una persona de 67 años que fue torturado. Azabache, cuando te hablo torturado, es torturado, no es torturas blancas ni torturas psicológicas, sino que sufrió descargas eléctricas, colgamientos, asfixias, es decir, imagínate una cosa, nosotros tenemos dos personas que en los 2 últimos años han muerto por torturas, el capitán Arévalo y el concejal Fernando Albán. Sí. Pero yo tengo documentado casos de venezolanos que en las torturas se han desmayado varias veces, cuando han sido asfixiados con bolsas plásticas que le echan gases tóxicos o cuando han sido ahogados en tubos de agua, ¿no? Estas personas se han desvanecido y los han tenido que revivir incluso con electroshock, ¿no? Con descargas eléctricas para seguirlas torturando. Cuando tú te desvaneces y pierdes el conocimiento porque te están ahogando o porque te están asfixiando, ¿qué te dice a ti que tú no te puedes morir en ese momento, ¿no? ¿Qué te dice que tú puedes volver a la vida después de que te han asfixiado, no una, sino en una sesión de 15, consecutiva de 15 veces, y donde tú te desvaneces una y otra vez, ¿no? Entonces, más bien suerte tienen que tener estos malandros criminales en no matar más personas. Y para eso yo creo, Azabache, que lo peor es que han sido entrenados, porque ellos han sido entrenados para torturar, para utilizar métodos de tortura cada día más dolorosos, los mismos métodos, pero con cosas extras que hacen que las torturas sean más dolorosas y conseguir más fácilmente declaraciones de estas personas de que se declaren culpables o que digan nombres que ellos quieren escuchar. Mira, ¿y qué cifras se están manejando hoy con respecto a las torturas en Venezuela? Yo tengo en este momento más de 630 denuncias personales, individuales. Te comento que yo digo que son individuales, 630 individuales, porque hay veces que esa denuncia de esa persona te dice, yo fui torturado con 10, con 20 personas más, a las que nos hicieron lo mismo, a las que sometieron a esto, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, en el caso de la Corte se habla de incidencias y no de casos, porque incidencias son momentos históricos y casos son casos individuales, ¿no?
Entonces, en la incidencia tú puedes anexar con el testimonio de esta persona, decir que junto con él fueron torturados muchas más personas. Yo creo que, mira, son Y miles, esa, una, Azabache, son miles. son miles. Y una pregunta, ¿esos 600 corresponden a este año? No, este año, denuncié este año aproximadamente, creo que son como 25 incidencias nuevas, donde ha habido, no te tengo la cifra exacta, ¿no? Porque Ok, eso siempre sigo documentando, ¿no? Pero Sígueme. son más de, desde enero hasta junio, son torturas acumuladas, denuncias acumuladas de torturas de víctimas que además de este año han sido torturadas en años anteriores y siempre están llegando testimonios nuevos, ¿no? Estoy trabajando, por ejemplo, ahora en un testimonio de 2 víctimas del año 2018 que no habían querido hablar porque estaban en Venezuela, estaban aterrorizadas. Y ahora que están fuera de Venezuela, sí te hacen llegar la denuncia, ¿no? Pero llevo aproximadamente, yo diría que como más de 60 casos acumulados este año, ¿no? Que he recibido testimonios este año. Entonces, ¿Desde qué año, Tami, estás investigando todo esto de las torturas? ¿Desde qué años llevas tu investigación adelante? mira, yo estoy trabajando el tema de la tortura desde el año 2004, o un poquito antes, 2003, ¿no? Porque incluso tengo algunas declaraciones de presos políticos del año 2002-2003 que documenté como torturas. Me dediqué a acumular estas denuncias de tortura. Se llevaron incluso varias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Iba a las cárceles y recibía los testimonios de las personas torturadas de puño y letra, les hacía que me las escribieran, que me las firmaran. Entonces es una serie, una historia, ¿no? Es una historia de torturas, Azabache, que te ayuda a ti a decirle a la corte que la tortura como crimen de lesa humanidad ha sido sistemática porque no ha sido por un momento de, ponle tú, de rabia o del régimen, no. Ha sido planificada durante todos los años, incluyendo construcción de cárceles, remodelación de cárceles, formación de funcionarios venezolanos en torturas en Venezuela y en Cuba, en la isla de Cuba, por el régimen cubano, que te dice a ti que es política de Estado, ha sido una política de Estado. Es más, la tortura está institucionalizada porque la permite el sistema de justicia venezolano y la induce, por ejemplo, la estructura ejecutiva del régimen, ¿no? No hay un funcionario en este momento de la estructura represiva de Maduro que no sepa que en Venezuela se tortura, que no sepa que en las cárceles venezolanas se tortura. No hay, ni la Fiscalía se puede excusar, ni la Defensoría se puede excusar, ni el Ministerio de la Defensa se puede excusar. No existe excusa y la propia ley venezolana contra la tortura te dice que si tú tienes conocimiento de estos hechos y no haces nada, no los investigas, no los denuncias, eres tan culpable como el ejecutor, porque hay complicidad para que se ejecute la tortura. Wow, tremendo, tremendo. Tami, quiero decirle a todos los que nos están escuchando en este momento, lleva investigaciones de muchos años, has colaborado muchísimo con los informes de la OEA, con Luis Almagro. La verdad es que tienes un background tremendo, Tami. Yo te agradezco tanto, yo creo que eres una de las cabezas más importantes para nosotros en la denuncia de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Por eso es que me da tanta consternación, vamos a decirlo así, cuando veo presidentes en Latinoamérica que se dicen defensores de los derechos humanos, pero se hacen una vista gorda y una vista a un lado de lo que está ocurriendo en Venezuela, creyendo que el problema solo lo tiene Venezuela cuando lo tiene toda la región encima. En cierta manera lo han dejado crecer. Ahora, nosotros los venezolanos vemos a través de estos años que está el informe de Bachelet, el informe de Luis Almagro, los informes que han presentado Human Rights Watch, que tú has participado en varios informes y de alguna manera sentimos que no son, parece que no es suficiente
Parece que presentar esos informes y los gritos de la gente pidiendo auxilio de las violaciones tan terribles de derechos humanos que vive Venezuela, parece que no es suficiente. Y a la vez veo, por ejemplo, en Argentina, cómo la Corte Penal Internacional se pronuncia muy rápidamente con casos que no son violaciones de derechos humanos, pero se pronuncia rápidamente y con nosotros tardan tanto. ¿Por qué, Tami? Mira, antes que nada te quería decir sobre los gobiernos que no dicen nada de lo que pasa en Venezuela, ¿no? Yo creo que todos aquellos gobiernos latinoamericanos que forman parte de la Convención contra la Tortura promulgada por Naciones Unidas tienen la obligación de hacerlo. Y no solamente para sus connacionales, sino para todos aquellos de que ellos tienen conocimiento en estados que se está torturando, porque para eso firman esas convenciones internacionales. Y la verdad es que callarlo en este momento con lo que ha dicho incluso la alta comisionada de derechos humanos, el anterior alto comisionado de derechos humanos que además dijo que eran sistemáticos, el informe de la Secretaría General de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, no hay un organismo regional o universal que no haya dicho que en Venezuela hay torturas. Y callarse la boca es ser cómplice. Y el día de mañana, cuando los venezolanos escribamos la historia de la nueva Venezuela y haya Estado de Derecho y de Justicia, se los vamos a reclamar. Porque es bien cobarde no denunciar las torturas a las que son sometidos los venezolanos en este momento, desde niños hasta personas de la tercera edad. Es muy cobarde de los países latinoamericanos que no lo han hecho pararse firme y denunciar el caso de la tortura. En caso de la Corte Penal Internacional, yo quiero ser bien clara en que si bien yo he llevado muy paulatinamente todos los días el caso de las torturas, había gente que no creía en la Corte y simplemente no trabajaba en ella, ¿no? Y cuando yo introduzco la denuncia en el 2016 y la alimento, todo, como te decía, cada vez que ocurría un hecho, cada vez que ocurrían hechos por tortura sistemática, que además trae detención arbitraria, trae violencia sexual y trae desaparición forzada temporal, la tortura trae los 4 crímenes. Cuando se abre el examen preliminar en el 2018, Azabache, se abre justamente por estos 4 crímenes. Y nadie pensaba que esto iba a ocurrir. De ahí en adelante ha sido historia, porque entonces ha caído el que es lo normal, un gentío queriendo estar dentro de la corte, introduciendo documentos, etcétera, etcétera. Antes ya había denuncias, por supuesto, no solamente la mía, o sea, ha habido otras denuncias que estaban acumulándose en la corte antes de que se abriera el examen preliminar, que ayudaron a que ese examen preliminar se abriera. Yo te puedo decir que habría quien argumente que la Corte Penal abrió el examen preliminar muy rápido. Y te lo puedo decir porque lo he escuchado. Wow. Porque acuérdate que la Corte, no solamente hay países que son afines a nuestra causa, sino que hay países que son afines al otro lado, que están dentro de la Corte, ¿no? Entonces, así como hay unos que critican el retardo, hay otros que critican que se haya abierto un examen preliminar tan rápido, ¿no? Así mismo te lo puedo decir porque lo he escuchado. Entonces, ¿qué sucede? Que el Estatuto de Roma no tiene lazos procesales, Azabache. No los tiene y no es culpa ni de la Fiscalía ni de las personas que trabajan en la Fiscalía. Es culpa de cuando se estaban reuniendo para hacer la Corte Penal, que tardó tantos años en que se hiciera realidad, se pusiera un estatuto de esa manera, donde no hay lapsos procesales, lamentablemente. Y así como hay casos que van más rápido, hay casos que van más lentos, dependiendo de la situación y la alimentación que ellos tengan de los casos. ¿Qué sucede en el caso de Venezuela? Lo que pasa es que en el caso de Venezuela, la gente el mundo se puso creativo, ¿no? Y aparte de denuncias que están muy bien sustanciadas, ellos reciben muchas cosas. Otro tipo de papeles, otro tipo hay personas que creen que están colaborando mandando cualquier tipo de documento, cualquier recorte de periódico, cualquier información, cualquier tweet, ¿sabes? O sea, ellos reciben información como creo que en su vida habían recibido de que existen, ¿no? Y esto hay que procesarlo
porque toda la información que a ellos les llega formalmente, ellos deben procesarla. Ellos tienen que decir esto sirve, esto no sirve, esto sirve, esto no sirve. A eso súmale los informes de la alta comisionada, los informes del Consejo, los informes de la Comisión Interamericana, porque todo ellos lo deben bajar de oficio. Toda información del caso Venezuela, ellos tienen que procesarla. Se la envíen o no se la envíen. Entonces, yo pienso que eso ayudaba también a que se retarde el proceso como va, no retardar en el sentido de los lapsos de ellos, sino los nuestros, porque nosotros queremos la inmediatez, ¿no? Y yo siempre he dicho, Sabache, que la Corte Penal Internacional no va a sacar a Maduro ahora, no lo va a sacar, porque esto es un proceso penal. Después de la fase 2 vamos a la fase 3, después de la fase 3 vamos a la fase 4 y después iríamos a la investigación, que se abra una investigación. Y solamente en la etapa de investigación es que se puede pedir una orden de aprehensión internacional, ¿no? Wow. Pero lo que yo sí creo y en lo que sí creo es que eso va a suceder. Y es que Maduro y su corte criminal de su estructura van a ser juzgados por crímenes de lesa humanidad, porque no hay vuelta atrás en este sentido, Azabache, no la hay. Es decir, el crimen de la tortura tú no lo puedes borrar, no lo puedes borrar porque ahí está la víctima, ahí están las denuncias, ahí está lo que han dicho todos los organismos internacionales y ellos saben que están atrapados en ese sentido. O sea, por mucho que quieran borrar, por mucho que le quieran echar pintura a las celdas donde han sido torturados, quitándole las paredes negras y poniéndose las blanquitas y poniéndole una alfombra donde diga bienvenidos al DGCIN o al SEBIN, ellos saben que han cometido crímenes contra las personas que estaban bajo su custodia. Entonces, yo soy de las personas que no hablan mal de la Corte, de la institución, porque si no, no hubiera acudido a ella. Y tampoco hablo mal de la fiscal, porque primero la conozco, y segundo, si ella no hubiera querido, no hubiera abierto el examen preliminar, perdón. Es decir, tanto criticamos a la persona que sí abrió el examen preliminar, porque no criticamos a la anterior que no lo abrió, ¿no? Pero esta sí lo abrió, ¿no? Entonces, no voy a caer en el juego porque parecemos, a Sabas, y esto es algo que quería comentarte, parecemos el G2 cubano. Todos aquellos que se dedican a echarle leña y leña y leña y leña a la Corte Penal, al proceso que se está llevando a cabo y a la fiscal parecen agentes del G2 cubano, que además por las redes te dicen que eso no sirve, que esa corte es comunista, que esa corte no va a hacer nada, y lo que haces es crear desesperanza en las personas que pudieran acudir a ti para hacerte la denuncia. Eso es lo que sucede. O sea, parece que cada día nos unamos más en ese sentido, ¿verdad? Y entonces ¿qué le dices a los venezolanos? Que tienen esperanza de que van a tener justicia. Que eso no sirve, que no lo hagan, que no denuncien, que no se arriesguen, porque la corte no sirve. Entonces estás causando la desesperanza y estás evitando que quienes recibimos las denuncias las recibamos. Entonces, claro. Mira, yo creo que nunca había habido un caso como el de Venezuela, donde se desataron todas las fieras de todos los lados, ¿no? Y lo que hacen es fastidiar el trabajo que tú estás haciendo. Porque yo sí creo en el trabajo que yo estoy haciendo. Si el día de mañana, Sabache, no hay una apertura de una investigación, por lo menos por torturas sistemáticas en Venezuela, yo voy a ser la primera que la voy a denunciar. Yo voy a ser la primera que voy a ir a esa corte a denunciarla. Pero hasta ahora, estamos dentro de los lapsos y dentro del proceso. Porque como te decía, no existe alguien que te diga, no, la fase 2 debe durar un año y la fase 3 debe durar 4 meses. No, los procesos internacionales, los procesos de acusación en los organismos internacionales como la Corte Penal son largos. Y ahí estamos todos sometidos, ¿no? Mira, de 8 años, cuando yo vea a Maduro sentado en el banquillo, va a ser mi mayor satisfacción. Y si no estoy, bueno, que estén mis hijos o que estén ustedes, por ejemplo, ¿no? Y tengan esa satisfacción. Tan bella. No, yo sé el trabajo que llevas adelante y yo sé todo lo que luchas todos los días, Tami. Lo único es que también me pongo en la situación del venezolano que ve pasar el tiempo. Y fíjate que tocaste ahí un punto tan grave,
tan grave que les llegan a la Corte Internacional nuestras denuncias, pero también les llegan denuncias del otro lado. Y entonces uno se pone a pensar, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿los derechos humanos son para unos y para otros no? Porque debería ser que los derechos humanos deberían ser universales. Y si estamos denunciando violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, el mundo, independientemente de su ideología, debería estar con las víctimas de esas violaciones de derechos humanos. Entonces, en algún punto entiendo a los venezolanos porque no tienen este tipo tampoco de programas donde uno pueda, ahora nos estás entregando información y eso es bueno y se deben abrir muchas más ventanas para tener información y que el venezolano sepa qué es lo que se está haciendo, porque también está la otra cuestión, que los organismos internacionales, nosotros sabemos a raíz de todo lo que está pasando en Venezuela, que como figuras de ajedrez el régimen ha puesto sus figuras y sus fichas en los diferentes organismos internacionales, sobre todo a los de derechos humanos, para que actúen a favor de ellos cuando lo necesitan. Y encontramos a la hermana de Tarek El Aissami en la Corte Penal, y todo eso se nos hace un combo muy explosivo al venezolano, que tú lo sabes más que nadie, que el tiempo en Venezuela se cuenta en vidas. Y yo creo que esa es la reacción del venezolano que hasta cierto punto me parece lógica, más cuando no tiene esa información que me estás dando ahora. Sí, como tú dices, el tiempo del Venezuela no es el tiempo ni de las cortes internacionales, ni del mundo diplomático, ni de las declaraciones y las resoluciones que se dan por todo el mundo sobre Venezuela, ¿no? El tiempo de Venezuela se cuenta en vida, como dices tú, pero atacar a organizaciones internacionales que lamentablemente, como en la Corte Penal, pues no es la solución en este momento, más sí es el terror que ellos le tienen, no es lo que debería ser, ¿no? El régimen ha denunciado, por ejemplo, en la Corte a Estados Unidos, supuestamente por perpetrar crímenes de lesa humanidad dentro de Venezuela. Claro, ellos no se pueden acusar a sí mismos, porque ellos son, acuérdate que son los estados los que violan los derechos humanos, ¿no? Son ellos los que violan los derechos humanos, igual que los grupos irregulares, que también son otros a quienes se pueden denunciar en la Corte. Entonces, ellos van a denunciar a Estados Unidos por supuestos crímenes de lesa humanidad, por las sanciones y todo este tema, cosa que a mí me parece, primero, absurda, y segundo, van a tener que demostrar que es así, porque la Corte nunca había tenido un caso como esto y no existe en la estipulación del Estatuto de Roma que las sanciones, pues, primero no existen el tema de las sanciones dentro de la Corte, ¿no? Y segundo, van a tener que demostrar que esto es así, ¿no? Y para eso, pues, ellos llevarán tiempo también, ¿no? Van a tener que demostrarlo con bastante tiempo. Te quería comentar algo sobre la desesperación de las personas. Sí. Yo en ese sentido denuncié la semana pasada y la semana antepasada 4 casos, ¿no? De venezolanos con doble nacionalidad para avanzar, porque no me quedo en el tema de la Corte solamente. Vamos a activar las justicias nacionales, vamos a activar las justicias de otros países que se tienen que hacer voceros y parte de lo que le pasa a sus nacionales. Estuve en Portugal denunciando el caso de Vasco da Costa, el coronel Dos Ramos y el coronel de Gubeira, que son 2 militares y un civil que están presos en estos momentos en las mazmorras del chavismo, ¿no? del régimen. Entonces, ellos han sido torturados, ellos están presos, detenidos de forma arbitraria, ellos fueron, terriblemente torturados, y yo le fui a decirle a la justicia portuguesa que además admite la protección que deben darle a sus connacionales fuera del país, porque lo dice su propia constitución. Fui a decirles, estos 3 venezolanos portugueses que están siendo torturados en este momento, usted tiene el deber de por lo menos abrir una investigación y ver qué está pasando con sus casos. Y luego fui a Roma y denuncié en la fiscalía el caso de la desaparición forzada de Hugo Marino Salas, que tiene 1 año y 4 meses, van a ser 5 meses ya, en que nadie sabe nada de él. Es un caso en que ni el fiscal ni el defensor de Venezuela
Y ningún funcionario venezolano ha dicho una sola palabra de dónde se lo llevaron y dónde lo tienen. Entonces, activando otras justicias, vamos por ellos. Vamos por ellos. Ellos saben que pueden, en este sistema judicial de las nacionales, ser juzgados, ¿sabes? O sea, pueden ser investigados. Y tengo otros casos donde también voy por ellos. O sea, no me estoy quedando en Europa. Voy para México también. Y vamos por ello, porque aquí la sociedad te apoya, mi amor, todo el trabajo que haces. Y hablando de sociedad, quiero preguntarte, ¿qué más podemos hacer la sociedad civil venezolana para apoyar estas denuncias? Y no me contestes ahora, que nos vamos a cambiar de plataforma, y le quiero agradecer a toda la gente que está conectada con esta interesante entrevista con Tamara Suju. No se vayan de ahí, vamos a mi plataforma @sabachonline para continuar esta entrevista. Gracias por estar ahí. Te invito a ver la segunda parte de esta entrevista con Tamara Suju, abogado penalista especialista en derechos humanos, por @sabachonline. Te espero. Gracias por seguir ahí. Recuerda que puedes ver la primera parte de esta entrevista en la plataforma Plomovisión, 24 horas de opinión. Si estás en Santiago de Chile y te gusta la comida árabe como a mí, te recomiendo Sahara Gourmet, San José 338, San Bernardo, Santiago de Chile. Síguelos en sus redes sociales como @saharagourmet.cl. Te invito a colaborar para generar estos contenidos y continuar difundiendo e integrando a nuestra comunidad en donde quiera que se encuentre. Puedes hacerlo a través de PayPal y Mercado Pago. Toda la información en la descripción del video. Recuerda que puedes ver la primera parte de esta entrevista en Plomovisión, 24 horas de opinión, y la segunda parte, como siempre, en @sabachonline. Suscríbete al canal Plomovisión, 24 horas de opinión, y activa las notificaciones. Sígueme en las redes sociales como @sabachonline. Continuamos conversando con Tamara Suju, directora ejecutiva de Casla Institute, abogado penalista especialista en derechos humanos. Muchísimas gracias por estar ahí y quedarte en esta entrevista que le estamos haciendo a Tamara Suju, una excelente entrevista donde estamos hablando de tortura y crímenes de lesa humanidad. Y te preguntaba, Tami, ¿qué más puede hacer la ciudadanía, la sociedad civil venezolana para apoyarte, para que esas denuncias tengan más fuerza? Dime qué más podemos hacer. Mira, hacerse voz de los que no tienen voz. Yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Yo creo que visibilizar el tema del encarcelamiento de estas personas, de los torturados. Imagínate cuántos jóvenes civiles, por ejemplo, en este momento hay en las cárceles venezolanas que nadie sabe que están ahí. Aparte de los casos de los diputados que están encarcelados, o de las personas muy conocidas, de nombre muy conocido, hay 400 presos políticos. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué les ha pasado? ¿No? Entonces, yo creo que visibilizar lo que les está sucediendo, lo que les está pasando, quiénes son, darles las caras, porque no es lo mismo mostrar un rostro y contar su historia a que nadie sepa, o sea, a tenerlo como un número más, ¿no? Entonces, eso sería muy bueno para sensibilizar a la gente, ¿no? Para decirles, oye, mira, este joven que tiene 24 años, que está detenido desde el año 2017, pudiera ser tu hijo, ¿no? Y este joven perdió su vida, sus estudios, su familia está agotada, no tiene recursos para ayudarlo. O sea, es sensibilizarlo, ¿no? Porque yo siempre lo miro en el lado de los jóvenes, ¿no? Porque tú tienes, o sea, uno tiene hijos y dices, ellos pudieran ser los míos, ¿sabes? Y están ahí presos porque creyeron en un momento en salir, porque iban a conquistar la libertad. Son jóvenes azabaches que nunca han vivido en un país libre. No conocen otro sistema que no sea el de ahora. No conocieron la Venezuela donde tú y yo crecimos. Ellos lo único que conocen es una catástrofe de país. Y nosotros yo creo que le debemos eso, ¿no? Yo creo que le debemos primero luchar por ellos y segundo, que ellos puedan el día de mañana por lo menos recuperar parte de su vida. Yo creo que eso es importantísimo. Yo creo que es la forma de llegarle a los venezolanos, ¿no? Y de llegarle a la comunidad internacional, de llegarle a los jóvenes de otros países
cuyos problemas de vida, tú dices a veces, wow, ojalá esos problemas de vida de estos jóvenes en otros países fuera lo de los venezolanos, ¿no? Es decir, ojalá los nuestros pudieran hablar no sé, de un partido de fútbol, de conseguirse para irse de viaje juntos, hacer una excursión, ¿no? O sea, los nuestros solamente están pensando en qué van a comer, ¿no? Y cómo van a sobrevivir a todo este terror, ¿no? Entonces yo creo que sensibilizar a la comunidad internacional en ese sentido es muy importante, sobre todo a la juventud, que es la juventud en la que lucha, ¿no? Es la juventud que puede ser irreverente y hacer cosas y proponerse cosas y producir cambios, ¿no? Claro, y el primer cambio tiene que pasar por nosotros mismos y no bajar los brazos. Me parece que ese mensaje está clarísimo, Tami. Otro sector que podemos sensibilizar es el sector militar. Es preguntarle a las Fuerzas Armadas de otros países qué pasaría si dentro del sistema de justicia de ellos se permitiera no solamente perseguirlos por pensar distinto, por opinar, por denunciar violaciones de derechos humanos o por no estar de acuerdo, y además los metieran en cárceles como las que te he descrito para torturarlos hasta matarlos, hasta ocasionarles desfiguración física, hasta causarles, por ejemplo, que se les desarrollen enfermedades incluso mortales como el cáncer. Es decir, ¿qué opinan en otros cuerpos de seguridad y cuerpos de defensa de los países latinoamericanos? Que, por ejemplo, haya 190 militares presos en Venezuela en las mazmorras, en los sótanos, enterrados bajo tierra, que han sido colgados, electrocutados, ahogados, incluso violados o con intentos de violación por estar en contra de un narco régimen denunciado internacionalmente. ¿Qué piensan ellos, por ejemplo, no? Me hablas de eso y me remonto a lo de la jueza Fiuni, ¿no? Que le destrozaron sus partes íntimas, sus genitales, y como ese caso, cientos de casos que la verdad te erizan la piel. Por lo menos el 70% de los casos tienen violencia sexual, Azabach. El Wow. 70% de los casos denunciados tienen violencia sexual que no es, que la violencia sexual es intentos de violación, actos lascivos, amenazas de violación y violación, ¿no? Eso es lo que lo que encierra la violencia sexual. Imagínate el 70% de las personas que han sido víctimas de tortura, que han sido víctimas de violencia sexual, que es otro crimen de lesa humanidad. No, tremendo, tremendo. Y eso me lleva a otra cosa que quería saber tu opinión, porque yo me acuerdo que desde el 2015, ya Venezuela en ese momento estaba sentado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y hoy se repite la misma historia, Tami. Hoy Venezuela, el régimen tirano, asesino venezolano, ilegítimo, está sentado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Qué opinión te merece eso? A mí me indigna que esto suceda, ¿no? Y me indigna porque justamente como tú dices, este régimen criminal, incluso denunciado por la propia alta comisionada de derechos humanos, tiene un puesto en el Consejo de Seguridad, en el Consejo de Derechos Humanos, perdón, de Naciones Unidas. Eso te dice parte de lo que estábamos hablando al principio de la entrevista, ¿no? La complicidad de la mitad del mundo con la narcotiranía venezolana. ¿Y por qué esa complicidad? No nos olvidemos que Chávez se dedicó con la petrochequera a recorrerse el mundo para financiar, para hacerse publicidad, para decir que, que Venezuela era la máxima maravilla y su revolución, a la que yo llamo revolución, era lo mejor, y gastó el dinero de los venezolanos en eso. Hay pueblitos en Europa. Yo fui una vez a un pueblo en Francia, un pueblo muy pequeño en el camino, que tenía una casita con una bandera venezolana y la cara de Chávez. Ay, no, pues. Entonces, no sé cómo decirlo, como un centro de propaganda del chavismo en un pueblito tirado en la carretera. Imagínate el dineral que estos
han gastado, que no les duele porque ese dinero era de todos los venezolanos, en hacerse propaganda, en financiar campañas, en financiar partidos que hoy en día todavía siguen defendiendo a esta narcotiranía. A mí me encantaría que todos esos defensores se fueran a vivir a Cabimas, o al Alto Apure, o a Barinas, con toda su familia, O a sin Cuba, o a Nicaragua. Sin, exacto, o a Cuba o a Nicaragua, sin guardaespaldas, sin ningún tipo de influencia, a vivir como un venezolano más o un nicaragüense o un cubano, para que sepan lo que son dictaduras y tiranías y dejen de alabarlas tanto. Entonces, ¿qué sucede en Naciones Unidas? Lamentablemente eso, que en la mayoría de los países están metidos en eso del aminoal, ¿no? En donde la propaganda que tiene Maduro hace que todos lo alaben y todos lo aplaudan, ¿no? Y todos estén todavía dentro de esa complicidad. 60 países han reconocido a Juan Guaidó y el resto, que para mí es así, están todavía metidos en el mar de la felicidad de la tiranía venezolana que el día de mañana vamos a denunciar por cómplices. O sea, esto tiene Azabache que sentar un precedente. Sí. Porque es la forma en cómo el mundo ayudó a empobrecer a Venezuela, en cómo se apropiaron de sus riquezas, de su dinero, ¿sabes? A costa de la muerte, la represión y la resignación de los venezolanos. Todos los que no hayan denunciado en este momento a la narcotiranía de Maduro son cómplices. Y nosotros el día de mañana no lo podemos olvidar, porque no se puede volver a repetir esta historia más nunca en ningún país, no solamente en Venezuela, en ningún otro país. Y por eso es que tenemos que estar alerta en América Latina, porque ese socialismo del siglo XXI, que no es más que un robo y una toma una usurpación de la conciencia del ciudadano para convertirlos en colectivos tipo borregos, está sucediendo en este momento en América Latina, lamentablemente, sí. Porque Chávez tenía un proyecto de poder y nunca lo ocultó, que era un proyecto de expansión, no solamente en Venezuela. O sea, él quería ser el libertador de las Américas con su revolución. Y él ha sembrado células en todos los países. Él ha dado dinero para que eso suceda. Y es muy preocupante que, por ejemplo, Argentina, por ejemplo, o por ejemplo México, no sean denunciantes de lo que sucede en Venezuela. No lo sean. Y como no lo son, son cómplices. Como no lo son cómplices de las torturas, de la desaparición forzada, del encarcelamiento, de la persecución, de la represión. Como no lo son, los dos gobiernos actuantes en este momento. Tenemos el caso de Bolivia, por ejemplo, cuyo Evo Morales, el que se trató de robar las elecciones y no pudo, ¿verdad? Que es Evo golpista, como le decimos todos, está tratando de volver al poder. Está tratando de volver al poder impulsado por ese abrumador movimiento, como te digo, que existe en América Latina para que estos grupos, impulsados por el Grupo de Puebla, por ejemplo, o el Foro de Sao Paulo, que es lo mismo, pero con más gente, ¿no? El Grupo de Puebla ha incluido expresidentes, presidentes, etcétera, ¿verdad? Sí. Vuelvan a los gobiernos las personas que de alguna manera estaban todas involucradas con el chavismo venezolano. Yo creo que América Latina tiene que despertar a Azabache. Yo creo que hay que fortalecer las instituciones democráticas. Creo que es el momento de denunciar cualquier tipo de movimiento que implique que se permita la violación de derechos humanos dentro de sus países en el sentido de la persecución contra las personas que piensan diferente. Eso es lo primero que nos tiene que llamar la atención. Lo segundo es la persecución contra los periodistas. Lo tercero es la persecución contra las personas que
contra los activistas por la democracia, ¿no? Y contra los activistas por la defensa de los sistemas democráticos. Y yo creo que en ese sentido, pues es importantísimo el mensaje no solamente para Argentina, sino para todos los que te puedan escuchar en América Latina, ¿no? Y quienes tienen que ser parte de eso, los jóvenes tienen que ser parte de eso. Los jóvenes tienen que ser parte activa de la protección de los sistemas democráticos de América, porque son ellos los que van a sufrir las consecuencias de esos cambios si eso no sucede, como le está pasando a los venezolanos, y a los nicaragüenses y a los cubanos. Sí, sí, es muy valioso lo que acabas de decir porque son síntomas claros del socialismo del siglo XXI. Y yo siempre digo que el socialismo del siglo XXI se muta, se transforma, se adapta a la idiosincrasia de cada país. Por eso es que mucha gente dice, pero no, por favor, Argentina no es Venezuela, perdón. Ya el socialismo del siglo XXI está metido aquí desde hace muchos años. Tuvieron 12 años para instalarse y ahora volvieron con todo. Y hablabas de cosas que son de verdad tremendas. Por ejemplo, aquí hay una plaza en Argentina donde es una plaza dedicada a Chávez, por decirte algo. O sea, ya está muy metido y hay mucha gente adoctrinada creyendo en esa mentira del socialismo del siglo XXI que los va a empobrecer y que nosotros sabemos que mucha gente que apoyó el chavismo y apoyó esa revolución, como le dices tú, hoy se están muriendo de hambre, hoy no tienen nada y son torturados y son presos. Hay mucha gente, empresarios, vamos a decir, venezolanos que estuvieron con la revolución, que hoy están quebrados y la plata no se come, Tami, la plata no se come. Entonces tienen que abrir los ojos y hoy más que nunca, y quiero aprovechar tus palabras para decirle a todos los políticos, a todos los empresarios, a todos los periodistas, no solamente argentinos, sino de Latinoamérica y de los países donde sientan estos síntomas, que deben estudiar en profundidad el modelo venezolano, porque es la única manera que van a distinguir ese virus letal que es el socialismo del siglo XXI. Siempre digo que un país que no tenga sus instituciones sólidas, fuertes, es un país donde el socialismo del siglo XXI es un virus letal, y más letal que la pandemia, más letal que la pandemia, que se lo dicen los venezolanos, que lo hemos vivido en carne propia. No es que lo hemos estudiado en libros, lo hemos vivido en carne propia. Es muy importante, sobre todo, alertar sobre la independencia de poderes, ¿no? Sí. Alertar sobre la independencia del sistema judicial, por ejemplo, ¿no? Que no sea un brazo ejecutor o una herramienta para que los gobiernos de turno la utilicen para reprimir o perseguir a los disidentes, ¿no? En ese sentido es muy importante. Y hay otra cosa que no quiero dejar por fuera, que es el tema cubano. Es el tema de la exportación de supuestos médicos o médicos y con ellos espías del G2 cubano que se están mandando o que mandan a todos los países de América Latina, incluso del mundo, porque a Europa llegaron también, ¿no? Aprovechando el tema de la pandemia, y que no hacen para mí más que fuera de la labor que pudieran hacer los médicos, que son utilizados como esclavos también, porque son esclavos del régimen cubano, aquellos que ellos van dejando para ir viendo, conociendo a las sociedades donde van llegando y cómo pueden meterse. La diferencia con esto es que en el caso de Venezuela, Chávez les abrió la puerta por todo lo grande. Es decir, él los dejó entrar, no disfrazados, no, entren, que aquí está Venezuela, es suya, ¿no? De hecho, se apropiaron de lo más delicado que tiene un país, que es su sistema de identidad, ¿no? Fue una de las primeras cosas de las cuales se apropiaron los cubanos. Los registros, las notarías, los puertos, y así poco a poco hasta penetrar organismos de inteligencia, Fuerza Armada, colegios, escuelas, ¿sabes? Escuelas sobre todo, instituciones públicas, y ahora pues forman parte del paisaje de Venezuela en todos los sentidos, ¿no? Están en todas las instituciones públicas, están en la Fuerza Armada Nacional mandando, incluso más que un general, más que generales, por ejemplo, dedicados a los SODIs y a los REDIs, metidos en la parte del oro de sangre de Venezuela y metidos en los cuerpos de inteligencia, además torturando,
no solamente induciendo ni educando. Es muy importante que me escuchen lo que te están viendo, ¿no? Los que nos están viendo. No solamente se han dedicado a formar a funcionarios militares y civiles en acción, en torturas, sino que además están ejecutándolas. 18 víctimas de los últimos 2 años nos dicen que son los cubanos los que lo torturaron, que son los cubanos los que los colgaron, los que los golpearon, los que los ahogaron, los que le pusieron shock eléctricos. Es decir, dentro de Venezuela los cubanos están torturando. Los funcionarios enviados por el G2 cubano o enviados por el gobierno cubano. Entonces, esto puede suceder en cualquier otro país que lo permita. Porque los cubanos están para infiltrarse en las instituciones de los países democráticos. Para ensuciar las instituciones de los países democráticos, para convertir ese gran sueño que tienen los que tenían los Castro y que tenía Chávez a América Latina en una América del castrocomunismo. Del castrocomunismo. Porque ni siquiera voy a decir socialismo, no, castrocomunista. Entonces, está en nosotros, está en todos los latinoamericanos luchar para impedirlo. Ay, Tami, gracias, de verdad. Me quedaron muchas cosas por hablar contigo, lo del desplazamiento forzoso, de lo que está pasando con los migrantes, así que te voy a invitar a una próxima oportunidad porque ya se me fue el tiempo, pero te agradezco enormemente estas declaraciones, este testimonio que es muy valioso, no solamente para los ciudadanos, sino para los gobernantes, los políticos, los periodistas. Tienen que de verdad, y lo reitero, profundizar en el tema de Venezuela, profundizar en el tema de Cuba, de Nicaragua, porque ahí está la esencia de lo que les va a pasar. Tocaste 2 puntos súper importantes, que es lo de la justicia, que aquí se está viendo ya, y de los médicos cubanos que son, bueno, tal cual como lo dices, están enviados a adoctrinar y a hacer inteligencia en los diferentes países. Así que yo te agradezco muchísimo, Tami. Me falta porque digas tus redes sociales. Quiero que la gente te siga, que esté pendiente de todo lo que estás haciendo y toda la información que creas que debemos saber. Bueno, mi Twitter es Tamara, ¿cómo se dice la rayita abajo? Tamara... Guión bajo. Ajá, guión bajo Sujú. Ajá. Mi Facebook es Tamara Sujú. Y mi Instagram es también Tamara Sujú, es decir, no tengo mucha variedad, ¿no? Y la que más utilizo es el Twitter, ¿no? Tamara _ se dice, no sé, la rayita abajo, piso, Tamara piso Sujú, ¿no? Ahí estoy, bueno, trato generalmente de atender cualquier cosa grave que veo, cualquier mensaje privado que me mandan, así que me paso mucho tiempo también en eso, pero cuando no puedo, pues no puedo, ¿no? Muchas gracias, Azabache, gracias a ti por tu preocupación. Sé que eres una venezolana luchadora en Argentina que nos representa muy bien. Y bueno, qué bueno que podemos hacer este programa y que podemos incluso alertar, ¿no? Alertar sobre todo eso es importante. Cuenta siempre con este espacio, Tami. Donde yo esté tendrás una ventana. Todos los venezolanos que puedan alzar la voz, bienvenido sea. Gracias por todo lo que haces, Guerrera de Luz. Te quiero muchísimo. Gracias. Un beso enorme. Gracias, Azabache. Hasta luego. Tan bella. En Venezuela, al no haber independencia de poderes, no existe la justicia. Nosotros, como venezolanos, tenemos la responsabilidad de seguir siendo eco de esas denuncias, incluso sabiendo que la justicia internacional tiene su propio tiempo, su propio ritmo. Sigamos alzando la voz por nuestro país con hechos, sin especulaciones, porque los hechos son sagrados. Suscríbete a mi canal, activa las notificaciones, comenta y comparte. Sígueme en las redes sociales como @sabachonline. Difunde, tú eres el medio. Muchas gracias por mirar. Te invito a colaborar para seguir generando mis contenidos, difundir e integrar a nuestra comunidad en donde quiera que se encuentren. Tu aporte me permite continuar con mi trabajo. Para colaborar utiliza Mercado Pago en Argentina y PayPal desde el exterior.